Bien, continuando con esta serie de vídeos de problemas aplicados que se resuelven por sucesiones aritméticas, tenemos este otro problema que también habla acerca de un futbolista, pero este dice que un futbolista tiene como exigencia hacer 250 metros más de carretera que el día anterior. Si al terminar la semana hizo 2150 metros, ¿cuánto recorrió al empezar la semana? Recordando que para resolver este tipo de problemas hay que tener claro los datos a que pertenecen. Observemos este 250. Dice que tiene como exigencia hacer 250 metros más de carretera que el día anterior. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si el primer día, digamos, hizo 100 metros, entonces el siguiente día debe de hacer 250 metros más que el día anterior, es decir, sería 100 más 250, 350 metros el día 2, por ejemplo, para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué serían esos 250? Serían la diferencia, porque esta cantidad es la que se suma a cada día que pasa, es decir, esa sería la cantidad constante, sería la diferencia. Dice, si al terminar la semana hizo 2150 metros, ¿qué serían esos 2150 metros? ¿Sería lo que recorrió el último día, es decir, al terminar la semana, o será lo que recorrió en total al finalizar la semana? Fíjense bien que en este problema, esto que dice que al terminar la semana hizo 2150, eso sería el último término, lo que recorrió el último día. Y como es una semana, fíjense bien cuánto sería n. El total de términos sería 7, porque son 7 días los que tiene la semana. Por lo tanto, este 2150 sería el último término, A sub 7, lo que recorrió el día 7, es decir que A sub 7 sería 2150 metros. Pregunta, ¿cuánto recorrió al empezar la semana? ¿Por qué me estarán preguntando? Me están preguntando por el primer término, por el A sub 1, es decir, lo que recorrió el primer día al empezar la semana. ¿Cómo encontramos el A sub 1? Recordamos que tenemos una fórmula que dice que A sub 1 es igual a sub n menos 1 multiplicado por D. Ese es el para A sub 1. ¿Quién sería este A sub n? Sería A sub 7. ¿Quién sería el n? Sería el 7. ¿Quién sería el d? Serían los 250. Por lo que aquí fácilmente se encuentra que A sub 1 es igual a A sub n, es decir, 2150 menos n, que son 7, menos 1 multiplicado por d, que son 250. Por lo que A sub 1 es igual a 2150 menos 7 menos 1 son 6 por 250, y ahí obtenemos que 6 por 250 son 1500. Por lo que A sub 1 es igual a 2250 menos 1500, y queda como resultado 650 metros. ¿Qué significa esto? Significa que este futbolista, cuando inició la semana, cuando inició a correr, él el primer día recorrió 650 metros, y así se resuelve este pequeño problema. Hagamos otro. Observemos el siguiente problema. Habla de dos muchachos, de Pablo y Fabián. Ellos dicen a leer un libro, y el mismo libro, los dos, por separado, claro. Pablo lee 50 páginas diarias. Sí, es decir, que Pablo el primer día lee 50. El segundo día también lee 50. El tercer día también 50, y así sucesivamente. Mientras que Fabián lee 10 páginas el primer día, 20 el segundo día, 30 el tercer día, y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿qué día llegarán ambos a la misma página?
si empiezan a leer el 6 de octubre? Pues bien, para resolver este problema vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a establecer dos sucesiones. Una sucesión que es para Pablo y otra sucesión que es para Fabián. ¿De acuerdo? Vamos a ver Pablo. Vamos a denotar como P sub n la sucesión de Pablo y vamos a denotar por F sub n la sucesión de Fabián. P sub n, el término general, ¿cómo sería? Pero para ello necesitamos cierta información. Por ejemplo, miren Pablo. Pablo lee 50 páginas diarias. Es decir que P sub 1, que sería el día 1, Pablo lee 50. P sub 2, que sería el día 2, Pablo también lee 50. P sub 3, que es el día 3, Pablo también lee 50. Es decir que miren, esto es una sucesión constante. ¿Sí? Es decir, día 1 50, día 2 otra 50, día 3 otra 50 y así. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que Fabián el día 1, fíjense bien, F1, el día 1 él lee 10, el día 2 él lee 20, el día 3 él lee 30 y así todo el rato. ¿Cómo podemos hacer para determinar cuándo van a coincidir? Es decir, el número de páginas que ha leído Fabián debe de coincidir con el número de páginas que ha leído Pablo para determinar el día en el cual ellos van a llegar al mismo número de páginas. ¿Sí? Es decir que tenemos que hacer sumas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué se debe de cumplir? Que la suma de las páginas que lee Pablo debe ser el mismo número de las sumas que lee Fabián. ¿Estamos de acuerdo? Pues muy bien, hagámoslo. Vamos a anotar por P sub n, dicho, la suma de las páginas que lee Pablo. Vamos a ver, recordando que sería entonces, ¿cómo lo podemos denotar? Bueno, vamos a cambiar estas letras. Vamos a colocarle mejor S, SP, las sumas de Pablo, y SF, las sumas de Fabián, y que lleve su respectivo índice. Por lo tanto, la suma para Pablo sería el primer término, que es P sub 1, más el último término, que sería P sub n, por n dividido sobre 2. Y las sumas de Fabián sería pues F1 más el último término, que es Fn por n sobre 2. Sustituyamos. P sub 1, ¿qué es? ¿Cuánto lee el primer día Pablo? Pues él lee 50. Más, ¿cuánto lee el último día Pablo? Pues 50. Como siempre lee 50 y 50, 50, entonces el último día también leerá 50. ¿En cuánto tiempo? No se sabe. Eso es lo que queremos determinar. Dividido sobre 2. 50 más 50 son 100. ¿Estamos de acuerdo? 100 entre 2 son 50. Es decir que esto da 50n. ¿De acuerdo? Esto es la suma para Pablo. Calculemos la suma para Fabián. Pero antes necesito encontrar Fn. Vamos a ver. Fn sería por la fórmula de sucesión aritmética. No se vayan a confundir el hecho de que aparezca una F y no aparezca A, como lo hemos estado acostumbrados a hacer, de A sub n. F sub n sería F sub 1 más n menos 1 por D. Es decir, parece natural que si cambiamos la F por la A, pues es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, A sub n, A sub 1, n menos 1 D. Pero como yo he llamado F a los términos de la sucesión de Fabián, entonces no hay que alarmarse. Esto sería lo mismo, es F sub n, F sub 1. F sub n, que sería igual al primer término, que son 10, más n, que no lo conozco, menos 1 por la diferencia. ¿De cuánto es la diferencia de páginas que lee Fabián? Mire, 10, 20, 30. Son una diferencia de 10 páginas por día. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, Fn me quedaría igual a 10 más 10 por n, 10n. 10 por menos 1, menos 10. Este 10 con este menos 10 se cancelan y así obtengo que Fn es igual a 10n. Eso sería Fn. Por lo tanto, aplicándolo acá, F1 ¿cuánto vale? 10. Por lo tanto me quedaría 10 más Fn ¿cuánto vale? 10n por n, que no lo conozco, y esto dividido sobre 2. Pues fíjense bien, la suma para Fabián me da esto que está acá, y la suma para Pablo me da esto que está acá. Estas dos sumas deben de ser iguales. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuándo ellos han leído la misma cantidad de páginas. Y eso va a suceder cuando la suma de las páginas que hayan hecho sean iguales. ¿Sí? Entonces, igualemos. La suma de Pablo, que me dio 50n, debe de ser igual a la suma de Fabián, que me dio 10 más 10n por n sobre 2. Voy a mandar a multiplicar este 2. Allá me va a quedar 2 por 50. Me va a quedar 100n igual a 10 más 10n por n. Voy a multiplicar este n, perdón. N por 10, 10n. Y n por 10n, 10n cuadrado. Me va a quedar 100n igual a n por 10, 10n más n por 10n, 10n al cuadrado. Voy a borrar un poco por acá. Entonces fíjense bien, voy a pasar este término a este lado de acá para que me quede 0 igual 10n más 10n cuadrado menos 100n. Ok, es lo mismo. Este de acá con este de acá se pueden simplificar. Este 10n cuadrado me va a quedar solo 10n menos 100n. Esos son menos 90n. O que es lo mismo que 10n cuadrado menos 90n igual 0. Si 0 es igual a todo esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Ahora fíjense bien que acá yo puedo sacar un factor común. 10 y 10 es múltiplo, o mejor dicho, 10 y 90 es múltiplo de 10, y n cuadrado y n puedo sacar factor común, 10n factor de n menos 9 igual 0. Como esto es una ecuación cuadrática que la estamos resolviendo por factorización, fíjense bien que aquí tengo que 10n es igual a 0 y que n menos 9 es igual a 0. Si mando a dividir el 10, me quedaría 0 entre 10, que es 0. Esta es una solución. Y si paso el n, el 9, que es negativo al otro lado, obtengo que n vale 9. Hay dos soluciones. Es decir, cuando no ha pasado ningún día, van a coincidir. Esto es de esperárselo. Como no ha pasado ningún día, no han empezado a leer, ¿de acuerdo? Pero entonces esta solución de n igual 0 la descartamos y nos quedamos con n igual a 9. ¿Qué significa esto? Que deben de pasar 9 días, ¿sí? Deben de pasar 9 días para que ellos lleguen al mismo número de páginas. ¿Cuándo iniciaron? Iniciaron un 6 de octubre. Entonces, si el 6 de octubre, ¿cuándo van a terminar? 6, como son 9 días, sería 6 más 9. Sería 15 días después, es decir, iniciando octubre. En pocas palabras, ellos se van a llegar a la misma página el 15 de octubre. ¿Sí? Como iniciaron un 6 de octubre y deben de pasar 9 días, miren, entonces 6 más 9 son 15. Entonces el 15 de octubre ellos llegarán al mismo número de páginas. Y ahí está el ejercicio resuelto.
Bien, así que aquí quedamos con estos ejercicios. Repásenlos, son bastante importantes y nos vemos en los siguientes vídeos.